Muy buenos días y feliz año nuevo, amada familia de la Iglesia Bíblica Cornerstone. Qué bueno que podemos estar conectados por este medio a pesar de las circunstancias y a pesar de lo diferente que ha sido este comienzo del año. Sin embargo, queremos aprovechar estos medios para poder conseguir conectados ante Dios, ante su palabra, y poder mantener esa comunión con el Señor, mantener esa comunión unos con otros. Mi familia y yo queremos expresar agradecimiento primero al Señor que nos ha sostenido durante estas 2 semanas difíciles y diferentes. Ha sido una Navidad COVID o COVIDad, y un año nuevo, no más como Omicron año nuevo. Más sin embargo, estamos agradecidos que el Señor nos ha sostenido, que nos estamos recuperando poco a poco, tal vez un poquito más lento de lo que esperamos, más sin embargo el Señor está en control, y estamos agradecidos al Señor por su bondad, y sabemos que sus planes son perfectos y son los mejores. De la misma manera estamos agradecidos por sus atenciones, por sus oraciones por nosotros, por sus muestras de amor hacia nuestra familia, y estamos agradecidos al Señor por ustedes también. Estamos contentos de comenzar este año, aunque diferente. Estamos a todo ánimo, a todo vapor, porque tenemos en el corazón lo que Dios ha puesto para nosotros para este año 2022. Estamos muy emocionados. Hemos compartido con los miembros al final del año pasado acerca de la visión para este año que tenemos como iglesia. Esa visión no es el producto simplemente de nuestros pensamientos particulares, sino más bien de lo que Dios está poniendo en el corazón, tanto del liderazgo como de los hermanos en la congregación, y ver, discerniendo la dirección que el Señor nos está guiando y poder seguirle en esa dirección que Él nos guía. Y hemos decidido poder dar un enfoque a conceptos fundamentales, básicos para este año, y edificar sobre esos fundamentos, y poder crecer en conceptos fundamentales de la fe. Si ya tienes un tiempo con nosotros, sabes que amamos a Dios, amamos el Evangelio de Dios, y el Evangelio ha sido central en las enseñanzas que hemos estado haciendo, definiendo y viendo las diferentes matices del Evangelio y cómo podemos vivir el Evangelio en diferentes áreas. Bueno, queremos ver diferentes áreas este año de manera específica en las cuales podemos vivir ese Evangelio y podemos mostrar la centralidad del Evangelio, no solamente desde el púlpito en lo que predicamos, pero también en la parte individual, en nuestras familias, en nuestros hogares, que podamos también tener ese enfoque. Así que hemos tenido la visión de 4 enfoques. En primer lugar, el enfoque hacia el discipulado, entender el concepto del discipulado bíblico, que es un verdadero discípulo, y que no solamente somos discípulos, sino que un verdadero discípulo, un discípulo bíblico, es uno que hace discípulos, y ver ese llamado a ser discípulos del Señor. Y vamos a hablar un poco acerca de eso el día de hoy. En segundo lugar, también tenemos el concepto de la familia. En la palabra de Dios, la familia es central. Dios diseña la familia, y diseña la familia como el núcleo de nuestra sociedad. Así que es ahí donde comienza ese llamado. La misión de Dios para los discípulos comienza en la familia, comienza en el hogar. Es ahí donde comenzamos a vivir nuestra fe, dar los frutos, y vemos que la familia es central en toda la palabra de Dios, en todas las escrituras. Y por eso entonces nosotros queremos dar ese enfoque de entender, ver, profundizar, afianzar, fortalecer las familias de la iglesia. Entonces, no solamente discipulado, la familia, pero también sabemos que para ser buenos discípulos y para tener familias saludables y maduras y fuertes, necesitamos estar en comunión con el Señor. Y por lo tanto, lo hacemos a través de la oración. Vamos a dedicar un tiempo a estudiar, y a no solamente estudiar, sino a vivir y a practicar la importancia de la oración en nuestro medio, y cómo nosotros somos llamados a vivir una vida de dependencia en el Señor, y que cuando oramos, a pesar de que Dios
conoce nuestras peticiones antes de que nosotros la digamos, antes de que esté en nuestra lengua. Mas, sin embargo, la oración es un proceso maravilloso en el cual venimos en dependencia absoluta, reconociendo la soberanía de Dios y sometiéndonos a la voluntad de Dios y dependiendo de Él, consultando a Dios en nuestro caminar como discípulos, como familias. Y por último, pero no por menor, tenemos el enfoque este año hacia la misión. Esa misión que hemos recibido del Señor, cómo llevamos a cabo. Cuando somos llamados hacia el Señor como discípulos, no tenemos una visión introspectiva o egoísta, sino más bien es un llamado que tiene un aspecto externo, un llamado que tiene un aspecto de alcance a otro, ir y hacer discípulos. Somos llamados a ser discípulos a todas las naciones, por lo tanto, la misión es parte vital de la vida cristiana y de lo que somos, y queremos enfocar esos fundamentos de manera tal que podamos ser fortalecidos y que al final del año 2022 nosotros podamos mirar atrás personalmente, como familias, como iglesia, que hemos sido fortalecidos en esos fundamentos y hemos crecido tanto como discípulos y discipuladores, tanto como esposo, esposa, hijos, tanto como misioneros en nuestro propio lugar, que nosotros podamos crecer y ver la mano del Señor al enfocar y de manera obediente venir ante Él. Así que esos aspectos queremos enfatizar a través del año 2022 y hoy específicamente queremos dar un enfoque hacia el discipulado. De hecho, cada uno de estos 4 aspectos va a tener su enfoque general, así que vamos a recalcarlo durante varios meses, de manera que el mes de enero vamos a estar recalcando todo el discipulado, el mes de febrero vamos con la familia, luego entonces seguimos con la oración, la misión, y luego retomamos ese ciclo para seguir enfatizando a través del año y dedicar 3 meses a cada concepto para profundizar y afianzar y avanzar y crecer en el mismo. Así que estamos emocionados por esta visión para el año 2022 y estamos emocionados por quién es Dios, por lo que Dios está haciendo en medio nuestro, porque Dios es fiel, su palabra es fiel, su palabra es verdadera, y queremos darnos ese tiempo de enfocar nuestras vidas en lo más importante, en lo eterno, en el Señor. Así que en el día de hoy vamos a ver el concepto del discipulado. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer el versículo 31 y 32. San Juan 8, 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tomemos un momento de oración. Amado Padre Celestial, soberano Dios, venimos delante de tu presencia en esta mañana, reconociendo tu soberanía, tu poder, tu grandeza, tu majestad, y al mismo tiempo reconociendo tus misericordias, tu gracia, tu amor para con los tuyos, que el Señor nos ha sostenido hasta este punto en tu gracia, dando a nosotros a través de la gracia, por la fe, la salvación que tenemos en Cristo, que no depende de quiénes somos ni cuán buenos somos, sino de cuán grande, maravilloso, bueno y perfecto es tu Hijo Jesús y su obra perfecta, una vida de obediencia, una muerte perfecta en la cruz. Y es a través de esa fe en la persona y en la obra de Cristo que podemos estar delante de ti, Señor, de pie hoy, un año más, un nuevo año, Señor, agradeciéndote de que tú has mostrado tu misericordia y tu gracia, y que a pesar de que merecíamos condenación, castigo eterno, en Cristo tú nos has ofrecido aceptación, adopción, redención en Él.
Señor, al leer estos versículos, al leer estos pasajes, meditar en este concepto tan maravilloso que tú has diseñado, el concepto del discipulado, que podamos entender por tu Espíritu lo que realmente significa ser un discípulo tuyo y cómo podemos vivir cumpliendo eso para lo que tú nos has llamado, Señor, a ser discípulos que viven en obediencia a tus mandatos, a tu palabra, de manera tal que podamos traer gloria a tu nombre, Señor. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que hables a nuestros corazones mientras nos enfocamos en este año, en estos conceptos profundos, básicos, pero tan esenciales de nuestra fe, Señor. Habla a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando la Biblia habla de un discípulo, está hablando no de algo que una persona hace, sino de algo que una persona es. Un discípulo ha sido llamado por el Señor hacia Él, hacia su persona. Y un discípulo es un aprendiz. Literalmente es aquel que aprende y que sigue las enseñanzas de otra persona. El diccionario bíblico dice que es alguien que sigue las enseñanzas de otro. Bueno, el discípulo sigue las enseñanzas de aquel que lo ha llamado, de su maestro. En nuestro caso es el Señor Jesucristo. Entonces, ese discípulo, esa persona se ha convertido ahora en un seguidor, en un aprendiz del maestro que le ha llamado. Así que no estamos hablando simplemente de una actividad que alguien hace, sino de un concepto y de una identidad nueva que alguien es. Cuando el Señor llama hacia sí mismo, Él llama a pecadores al arrepentimiento, los atrae así, y ese llamado hacia Él no termina en la cruz, en el momento de la salvación, sino que es un llamado constante donde vamos caminando con Él, así como el Señor llamó a sus discípulos que le siguieran y de manera constante a través de su ministerio acá en la tierra. Ellos estuvieron caminando al lado del Señor, siguiéndole, no solamente por seguirle, pero estaban ahí aprendiendo de Él, escuchando, prestando atención a sus palabras y creciendo. De manera tal que cuando ellos escuchaban las palabras del Señor Jesucristo y sus enseñanzas, eran desafiados por las mismas a cambiar. Y entonces ellos empezaban a ser diferentes, a cambiar, porque estaban siendo impactados por las enseñanzas de su maestro. El pasaje que hemos leído en Juan 8 habla precisamente de esto. Muchas personas seguían y escuchaban al Señor Jesucristo. Los fariseos y los judíos que habían creído estaban ahí alrededor. Sin embargo, el Señor hace un gran desafío y les dice, no se trata simplemente de que me sigan o escuchen, se trata de que ustedes realmente hayan tenido un cambio en ustedes, de manera tal que permanecen en mis palabras, en mis enseñanzas. Y si ustedes permanecen en mis enseñanzas, otra manera de decir, ustedes están en obediencia a lo que yo estoy enseñando, entonces ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Así que pueden haber, como lo hubo en el tiempo de Jesús, discípulos nominales, los cuales ellos estaban diciendo, bueno, soy discípulo del Señor porque yo voy donde Él va, como el pan que Él brinda, más sin embargo, o porque estoy escuchando lo que está diciendo, pero el Señor dice, no basta con escuchar, no basta con seguirme, sino que es aquel verdadero discípulo el que permanece en mi palabra, aquel que escucha, entiende y obedece, reacciona a mi palabra de tal manera que esas palabras que yo le doy son aquellas que traen liberación y cambio a su vida. El versículo 32, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Cristo personifica esa dualidad de que Él es el verbo de Dios encarnado, Él es la palabra viva y la palabra viva tiene palabras de vida eterna, y esas palabras de la palabra viva de Cristo son transformativas, son
tienen el poder de cambiar y transformar a una persona. Así que un discípulo es aquel que va siguiendo y que va imitando, aprendiendo para ser igual como su maestro, perdón. Lucas 6:40 habla de que el discípulo no es más que su maestro. Y Jesús explicó esto, que la meta del discipulado es que el discípulo pueda ser como su maestro. Interesante, ¿no? Ya desde un principio, entonces el Señor está definiendo que ser un discípulo no simplemente termina cuando yo completo un programa de un discipulado de unas cuantas lecciones. Un discipulado termina, la meta final es cuando somos como Cristo, y podemos reconocer que no hemos llegado ahí, que todavía no somos como Cristo en todas las áreas de nuestra vida, y que nos falta por crecer. Por lo tanto, ser un discípulo de Cristo es caminar en la dirección de ser como Él, de que yo intencionalmente estoy prestando atención a la persona, al maestro y a sus enseñanzas para aprender de Él y ser como Él. De hecho, es lo que Pablo recalca en Romanos 8:29 cuando dice que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. La oración, el deseo de Dios para nosotros es que nosotros seamos dado forma, conformados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. O sea que también Pablo dice que la meta es crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. La meta del discípulo es ser como el Señor, ser como sus maestros. Y podemos entonces meditar en nuestras vidas y decir, ok, realmente está siendo mi enfoque de prioridad en entender y escuchar las palabras del maestro y analizar mi vida y ir comparando cómo voy creciendo en similitud de mi maestro. Si veo a mi propia vida en el último año, no, en los últimos años, hace 5 años comparado con hoy, soy más parecido a Cristo. ¿Cuáles pecados he tenido la victoria de superar? Y cuáles rasgos, características y frutos en mi vida he podido descubrir y ver, en los cuales estoy creciendo en la similitud, semejanza de Cristo. Entonces, ese es un aspecto importante de Él. Así que un discípulo es alguien que ha creído en la persona y en las palabras del maestro. En primer lugar es eso, un discípulo ha creído, ha visto el maestro, lo ha llamado, ellos han creído en él como un maestro, pero no solamente han venido a Cristo como maestro, sino que entonces ahora han escuchado sus palabras, han sido transformados por ella y han creído en ella. Mantenerse fiel a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de un discípulo, estamos hablando de alguien que está metido en la palabra de Dios, porque ¿dónde tenemos la palabra de Cristo sino en la Biblia, en la palabra de Dios? Así que un discípulo como aprendiz, lo primero es que debe estar metido en aprender la palabra de Dios. Debemos ser estudiantes de la palabra, debemos ser estudiantes de Dios para no con el fin de obtener más conocimiento, es parte del proceso, pero con el objetivo de amarle más, de conocerle más, para yo entonces poder imitarle, entenderlo. Hemos enfatizado ese pasaje en Jeremías cuando habla el Dios de que no debemos gloriarnos en nada más, sino de entenderlo y conocerlo. Dios quiere que le conozcamos, porque Dios quiere que seamos semejantes a Él, que le imitemos, que imitemos a Cristo. Entonces, un discípulo es alguien que está en las palabras del Señor. Ahora, si nosotros queremos estar en la palabra, debemos ser estudiantes de la palabra y tener prácticas en nuestro devocional diario, tener prácticas en nuestro tiempo en la palabra. No solamente cuando estamos en la predicación, en el templo, o cuando estamos en el discipulado IBC, los miércoles que prontamente vamos a lanzar,
sino más bien también en el cada día de estar en la palabra de Dios. Y debemos confesar, a veces estamos en la semana y pueden pasar días y tal vez la palabra de Dios cerrada en nuestros escritorios o ahí en la mesa. Un discípulo es alguien que vive en la palabra. O sea que un discípulo, al ser un aprendiz, tiene esas dinámicas de estudio y aprendizaje y de conocer más del Señor. Por eso es que me encanta el hábito de subrayar la Biblia, de poder marcarlo, de poder tomar notas. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, debemos estar haciendo el énfasis y usando todos nuestros sentidos involucrados para poder aprender del Señor. Si vamos a la iglesia o estamos escuchando un mensaje, estamos distraídos con mil cosas o simplemente estamos escuchando, muy difícil que esa información, que esa enseñanza quede en nuestros corazones. Pero si nosotros intencionalmente queremos recordar las palabras del Señor, entonces involucramos otro sentido, ya no solamente el oído, sino la vista. Leo las palabras. Subrayo, marco, ahora involucro escribir, tomar notas, ya estoy involucrando otros sentidos. Luego no solamente lo hago en el momento, sino que luego trato de recordarlos y meditar en eso que recuerdo y volverlo a decir y escucharme a mí mismo decir las palabras que he estudiado. Así que hay un proceso en el cual el discípulo está en aprendizaje y queremos llevarlo a cabo. Se ve en nuestra postura. Hermanos, cuando estamos ante la palabra de Dios debemos tener una postura de un discípulo. Debemos ser un discípulo que está atento a las palabras del Señor. ¿Cómo está tu postura ante la palabra del Señor? ¿Estás en una postura de aprendizaje? ¿Estás en una dinámica de involucrar tus otros sentidos en el tomar notas, en el memorizar, en el recordar, en hacer preguntas? Eso va a hacer una gran diferencia en un discípulo aventajado con un discípulo que realmente puede ser que esté un poquito retrasado o un poquito desaventajado. Dios quiere que podamos poner ventaja en sus palabras. Ahora sí, un discípulo no solamente está en la palabra, sino que un discípulo va a ser transformado a tal punto que va a empezar a dar los frutos del Señor Jesucristo. Y ahí mismo en Juan, más adelante, el Señor está enseñando a sus discípulos. Los evangelios y luego las cartas son cartas a los discípulos, a cómo ser discípulos. Y cuando leemos la palabra, estamos viendo cómo Dios nos enseña cómo luce un discípulo. El Señor sigue más adelante y llega a Juan 13, ahí antes en sus últimos momentos, antes de la noche antes en la crucifixión. Y Él está ahí con sus discípulos en el aposento alto y lava sus pies. Conocemos ese pasaje, pero hay una porción en el versículo 34 donde él dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, que como yo les he amado, también ustedes se amen unos a otros. Ahora, el discípulo ama a su maestro porque está creciendo, aprendiendo, siendo transformado por él. Pero ahora el Señor dice, bueno, un discípulo también es alguien que ama a los demás como su maestro. Su maestro, el Señor Jesucristo, ama a las personas, ama a los creyentes. Y un discípulo es una persona que ama como Jesús ama. Ese mandamiento de que como Él le ama, nosotros también nos amemos unos a otros. Así que ese aspecto del discipulado es un aspecto comunitario, ¿ven? Muchos piensan que ser discípulo del Señor se trata de tu tiempo con Jesús a solas, en tu cuarto y listo. Y eso es lo importante. Bueno, si lees bien las Escrituras, vas a ver que la vida cristiana no se trata de algo individual y algo solo. Es algo comunal también. Porque es imposible ser un discípulo sin estar en comunión. Es imposible. No podemos cumplir los mandatos de amar a otros si no estamos en comunión con otros. No podemos hacer
cumplir, llevar a cabo las demandas de los unos a los otros, si no estamos en comunión con otros. Por lo tanto, ese aspecto comunal de que crezco como discípulo en el contexto de otros discípulos. Crezco en el discipulado, en el contexto comunal del discipulado. Por otro lado, puesto de otra manera, si no estoy en el contexto discipulado, si no estoy interactuando con otros discípulos, entonces no estoy en las dinámicas necesarias para mi crecimiento. Dios es sabio, Dios diseña la iglesia local, la iglesia en la cual yo me relaciono con otros creyentes, porque es a través de esa interacción que Él nos desafía y nos moldea a crecer. Y a veces no es tan fácil, ¿verdad? A veces encontramos a personas que son fáciles de amar y otros no tanto. Y nos vemos a nosotros mismos y decimos, bueno, qué difícil es, si somos honestos, y vemos también es difícil, somos difíciles de amar. Mas sin embargo, en ese contexto de la iglesia local y el discipulado grupal, de la congregación congregacional, nos vamos entonces ayudando en ese crecimiento. Así que si quieres ser un buen discípulo, si estás en la palabra del Señor, sigues al Señor, pero lo haces en el contexto de la iglesia local. Ahora, en esas dinámicas, el discípulo entonces va a ser un discípulo que va a mostrar el aprovechamiento. ¿Y cómo se muestra el aprovechamiento? Bueno, en tercer lugar, un discípulo es alguien que lleva fruto. Y no solamente lleva fruto, la Biblia dice que lleva mucho fruto. Seguimos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. En que den mucho fruto y así pueden mostrar o pueden prueben que son mis discípulos. Interesante. Entonces, el verdadero discípulo permanece, obedece la palabra de Dios, sigue al Señor, obedece, está en su palabra, ama a otros como Dios lo ha amado, pero también es alguien que va a dar el fruto del cambio. Y ese fruto, miren qué interesante como Dios lo pone, hermoso, este versículo, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Una doble e interesante aplicación de esto, de que cuando nosotros somos verdaderos discípulos, estamos en las dinámicas de la palabra y el uno con otros, vamos a crecer y vamos a mostrar el fruto del Señor. Ese fruto va a ser evidente y ese llevar fruto dice que va a glorificar al Padre. Así que alguien puede preguntar, bueno, ¿cómo vivo una vida que glorifica a Dios? Una vida de mucho fruto. Debemos dar el fruto del Señor, el fruto del Espíritu en nosotros, y cuando lo vemos estamos glorificando al Señor. Hay personas que dicen, yo glorifico a Dios porque yo canto bien. Yo glorifico a Dios porque cuando yo voy a la iglesia yo lloro. Y estoy ahí, bueno, no está mal, no está prohibido llorar, pero no es esto. El verdadero discípulo glorifica al Padre en la medida que da frutos en su vida. Por lo tanto, esa vida discipular es una vida que es fructífera. Entonces, puedo ver frutos en mi vida y puedo evaluarlo, así como estoy como estudiante evaluando las materias, evaluando la materia de la palabra de Dios. Yo evalúo también evalúo mi vida y bueno, ¿dónde estoy en categorías? ¿Cómo estoy creciendo en este fruto? ¿Cómo estoy creciendo en amor, en gozo, en paz, paciencia, en bondad? ¿Cómo estoy creciendo en dominio propio? ¿Cuáles fueron mis reacciones en las últimas veces que tuve la oportunidad de mostrar paciencia? ¿Cómo fue mi paciencia? Las últimas veces que tuve la oportunidad de mostrar dominio propio, ¿cómo fue mi dominio propio? ¿Cómo voy creciendo en áreas de mi vida? Así que el discipulado es bastante práctico. El discipulado es un proceso de estudio, de entendimiento, de aplicación, de evaluación, de cambio, y ese proceso debe ser evidente, es evidente en los frutos. Así que no podemos ocultar quién es un verdadero discípulo, de manera que nosotros lo vemos en
nuestra vida en la medida que nosotros llevamos el fruto del Señor y traemos entonces de esa manera gloria al Señor a través de nuestros frutos. Otro aspecto del discipulado que debemos ver y que el Señor enseña en la palabra es el costo del discipulado. Es interesante de que si hay alguien que quiere recaudar multitudes o hacer crecer un grupo, normalmente la tensión es a rebajar los estándares para no hacer tan difíciles que miembros puedan ser parte o que personas puedan ser parte de ese grupo. Y vemos, si estudiamos cuidadosamente el ministerio, la vida del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, vemos que parecería lo contrario en su caso. Vemos que Él levanta alto el estándar y los requisitos para ser discípulos, que en lugar de alentar a las multitudes, por ejemplo, parecería que tienen el propósito más bien de desalentar a las multitudes para realmente llamar a los suyos, a sus verdaderos discípulos, de en medio de la multitud. Y ahí cuando vamos a Lucas capítulo 14, vamos a ver algunos aspectos del costo del discipulado. Y vamos a leer en el versículo 25 de Lucas 14. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera así con 10,000 hombres? Es bastante fuerte para enfrentarse al que viene con él con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono, la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que el Señor empieza a decir ahora, a levantar ese estándar, esa barra, y decir que no todos serán sus discípulos. Hay un costo, y de que el discípulo debe tomar en cuenta el costo para seguir a Jesús. Así que seguir a Jesús, la salvación, es totalmente por gracia, por medio de la fe para nosotros, no tiene un costo para nosotros en el sentido de la obra de salvación. Sin embargo, hay un costo porque hay una negación, hay un sacrificio, hay una auto humillación y dejar nuestra propia voluntad, nuestros propios planes para someternos a la voluntad de Dios. Entonces, si hay un costo, y el Señor dice, es que es lógico, si alguien va a emprender un proyecto, necesita evaluar el costo y necesita ver qué cosas tiene a la mano y con qué cuenta antes de comenzar, para que luego no se quede a la mitad y no termine. El Señor es como si nos estuviera diciendo a los discípulos: evalúa el costo. Yo no te estoy pidiendo algo, una parte de tu vida, te estoy pidiendo el total de tu vida. Evalúa que no te estoy pidiendo simplemente que seas religioso y que vayas a la iglesia y que me des ciertos días de tus días, ciertas horas de tu semana. Te estoy pidiendo tu vida. Y te estoy pidiendo no solamente parte de tu corazón, te estoy pidiendo todo tu corazón. Te estoy pidiendo que no haya rincón en tu corazón en el cual yo no sea el dueño. Por lo tanto, hay un costo alto, porque ya ahora uno debe de verse ya no como un ente independiente. Yo tomo mis decisiones y hago lo que sea. Yo pensaba en un tiempo que la voluntad de Dios en la vida cristiana, siendo jovencito, que bueno, yo evalúo mis opciones,
pienso lo que es bueno y tomo las decisiones y luego le digo al Señor, bueno, Señor, bendice mis planes, mis decisiones, pero al crecer vamos viendo en la palabra de Dios que no es que el Dios sigue al discípulo, sino que el discípulo sigue a Dios. Jesús nunca ha dicho, dale que yo te sigo, sino sígueme. Somos nosotros llamados a seguir al Señor. No decirle al Señor que nos siga a nosotros, es ilógico. Dios no nos va a seguir a nosotros en nuestros planes, en nuestras metas, en nuestros deseos. Todo lo contrario, Dios cambia nuestros deseos para que nosotros sigamos sus deseos, sus planes, su dirección. ¿Ven? Entonces el costo de seguir al Señor debe ser evaluado. En primer lugar, Él nos llama a que debemos amar más a Dios que a nuestras propias relaciones, más que a nuestras propias relaciones. Y cuando vemos aquí el versículo, comienza a decir que no hay nadie que si no aborrece padre y madre, hijos y madres, hermanas, y no puede ser mi discípulo. Ok, el Señor no está hablando de que debemos menospreciar a nuestros familiares, por supuesto, pero Él está hablando ahora acerca de prioridades, así que el verdadero discípulo es alguien que prioriza. Y entonces en esas prioridades, Él va a priorizar la relación de Dios, o la relación con Dios, por encima de cualquier otra relación. Mi relación con Dios va en primer lugar por encima de cualquier otra relación humana, aun sea la relación con mis padres, o con mis hermanos de carne, o con mi esposa, o con mis hijos. Nuestra relación con Dios debe tomar la prioridad. No hay nada más importante que el Señor para el discípulo. No hay nada más importante que el Señor para el discípulo. Por lo tanto, nuestra lealtad, nuestra prioridad debe ser el Señor más que cualquier otra persona. El punto es, si hay alguien que interfiere en mi obediencia al Señor, yo no paro mi curso, no es una barrera para que me impida crecer y amar a Dios como yo debo amarlo, sino más bien debe ser puesto en su lugar correcto. No es el primer lugar, mi esposa no está en primer lugar, mis hijas no están en primer lugar en mi vida, Dios está en primer lugar en mi vida, luego mi esposa, luego mis hijas, luego la iglesia. Y así sucesivamente vamos entonces ordenando nuestras prioridades. El Señor quiere que nosotros organicemos nuestras relaciones. ¿O cuántas veces muchas personas están en un contexto religioso, pero realmente su enfoque gira en torno a otra persona? Por ejemplo, jóvenes que están buscando su pareja, ¿no? Y su enfoque más bien en todo lo que hacen, viven, piensan es acerca de la pareja, ¿verdad? De esa otra persona, de qué va a ser mi futura esposa y cómo va a ser y tal vez pueda perder el enfoque de que no es Dios ya más el centro de mi prioridad, sino tal vez otra persona. Y otra vez, no es que las otras personas no tengan su lugar o importancia, pero estén en el lugar correcto. Ama entonces más a Dios que a sus relaciones. En segundo lugar, el costo que el Señor nos está poniendo en estos pasajes es que debemos amar más a Dios que a nuestra propia vida. No solamente que a nuestras relaciones. El Señor dice entonces, y aún, dice el versículo 26, y aún hasta su propia vida, o sea, si alguien no aborrece aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si todavía atesoramos nuestra vida como algo más valioso que Dios mismo, entonces el orden está cambiado. Dios dice, el valor principal nuestro debe ser Dios, aun cuando esté por encima de nuestra propia vida. Aun cuando creer en Dios, caminar en Dios, amar a Dios, me cueste la vida, que me cueste mis relaciones, pero también aunque me cueste mi propia vida, estoy dispuesto a seguirlo porque es un costo que estoy dispuesto a dar. Y por supuesto, muchos creyentes a través de la historia tuvieron que dar el paso de ese último sacrificio de dar su propia vida por su fe. Pero no a todos
los creyentes, a todos los discípulos, Dios le llame a dar su vida tal vez por el Señor. Ah, pero debemos estar dispuestos a darla si el Señor nos las pidiera. Si el Señor pidiera mi vida, si el Señor pidiera tomar una decisión entre mis relaciones y Dios, mi vida o Dios, que debemos estar dispuestos, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece al Señor, viene de Él y es para Él, para su propia gloria. Así que el costo de la propia vida. Otro símbolo, otra señal del costo que Él nos dice acá en el versículo 27, el que no carga su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Debemos amar más a Dios que a nuestra propia comodidad. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificio de vida también para el Señor. Ese concepto de la cruz, por supuesto, también del concepto de que estamos cargando la cruz como para la muerte, así como Jesús hacia el Gólgota, nosotros estamos dispuestos a caminar nuestro propio camino al Gólgota y morir por el Señor. Pero en ese caminar hay un sacrificio de la cruz y la vida no es color de rosas. Y Dios no nos está llamando a ser discípulos porque todo nos va a ir bien. Si usted está viniendo a la iglesia o buscando de Dios simplemente por los beneficios de Dios, va a ser defraudado porque no siempre los planes de Dios encajan con los suyos, con los nuestros. Entonces el Señor nos llama a estar dispuestos a hacer sacrificios, romper nuestra comodidad. Para nosotros a veces el Dios de la comodidad a veces es más fuerte que el Dios verdadero en nuestra propia fe. No, queremos servir a Dios, pero no queremos incomodarnos. Quiero ir a la iglesia cuando me conviene y cuando puedo. Quiero involucrarme en las dinámicas del discipulado cuando me es conveniente, pero cuando me es inconveniente o cuando ya me cuesta algo y es un sacrificio, bueno, pues ahí no tanto. Y lamentablemente el juicio de Dios para nuestro tiempo y la iglesia de nuestro tiempo, más específicamente la iglesia aquí en Estados Unidos, en Norteamérica, es una iglesia bastante cómoda, una iglesia tal vez creyentes que estamos muy acostumbrados a la comodidad y que amamos tanto nuestra comodidad que se convierte en nuestro propio Dios. La ponemos por encima de Dios y no podemos ser incomodados. Va a ser por video. A mí no me gusta verlo por video, entonces ya esa es una pequeña excusa para no verlo. Cualquier otra cosa, cualquier excusa que se presente delante de nuestra vida a veces es mayor que nuestro amor por el Señor. El Señor dice, debemos estar dispuestos a cargar nuestra cruz en sacrificio a lo que cueste, el costo, ya sea de esfuerzo, aunque cuesta nuestra salud, aunque cueste nuestras finanzas. Hay un costo y yo estoy dispuesto a pagarlo. Hay un último aspecto que quiero resaltar en cuanto al discipulado, es que sí es un alto estándar, sí tiene un alto costo, pero al mismo tiempo tiene grandes beneficios, tiene grandes bendiciones. Ser un discípulo comprometido del Señor, la vida cristiana para la gloria de Dios, tiene un costo, pero las bendiciones son mucho más grandes que cualquier costo que podamos pagar, porque las bendiciones de Dios son eternas. Pero de manera específica hay promesas que el Señor hace para sus discípulos específicamente, a aquellos que le siguen, y podemos ver algunos de ellos. En Juan capítulo 12, versículo 26, Dios dice, si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguien me sirve, el Padre lo honrará. El Padre lo honrará. Así que uno de los primeros bendiciones que vemos aquí del discipulado es que tiene la honra del Padre. Tiene la honra del Padre. El Padre honra a aquellos que le sirven, que le siguen. Dice, a quien que me sirva, mi Padre lo honrará. Y qué mayor beneficio y bendición que tener la honra del Padre, esa aceptación que el Padre nos mira a través de Cristo, y que somos aceptos en Él. Mas sin embargo, un día también podamos recibir la palabra del Señor, decir, bien buen siervo y fiel, ¿no? Qué hermoso que podamos
traer gloria a nuestro Padre y recibir de Él esa aceptación, esa aprobación. No solamente la honra, pero también el amor. En el capítulo 14 de Juan, versículo 23, va a decir: Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El discípulo cuenta con el amor especial del Padre. El que me obedece mi palabra, mi Padre lo amará. Hay un amor del Padre, un amor especial para los suyos que le sirven. Y Dios dice, ese amor del Padre es algo especial. Malaquías 13:17 habla de que su pueblo, ese día cuando Dios levanta a su pueblo, ellos serán su propiedad, y que Dios va a tener compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Interesante, ¿no? Eso es aquellos que le sirven, hay una compasión, un amor del Padre para con ellos. Así que hay bendiciones grandes en ese sentido. Pero también no solamente tiene la honra, el amor, también tiene intimidad. Nosotros conocemos, leemos aquí este versículo, Juan 14:23, donde dice: mi Padre la amará, pero dice: y vendremos a Él y haremos con Él morada. Haremos morada con Él. Esa presencia, esa comunión íntima con Dios también es una de las bendiciones del discipulado. Es aquella que habla Apocalipsis 3:20. A veces, aunque ese versículo a veces se toma en otros contextos, ese es un versículo dado a creyentes, a una iglesia, y Dios le habla a estos creyentes y le dice: el que oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Una expresión no solamente de comida, habla de comunión, de intimidad, y Dios promete una intimidad a sus discípulos, un amor y una intimidad. Y por último, pero no por menor, el Señor mismo ha decidido prometer recompensas, galardones que Él tiene y que Él da a cada uno, dice, según sea su obra. Apocalipsis 22:12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él ha prometido, y lo encontramos en la palabra, enseñanzas acerca de las coronas que el Señor dará, y de las recompensas. La corona de justicia, y habla de la corona de vida, la corona inmarcesible de gloria. Son promesas de recompensas de parte del Señor. Hay recompensas que el Señor dará. Él sabe, y tal vez ahí no tenemos todos los detalles de cómo el Señor lo hará, pero el Señor está prometiendo de que Él galardonará, recompensará a los suyos, a sus verdaderos discípulos. Así que, hermanos, no hay mejor manera que invertir nuestro tiempo, nuestro año, nuestra vida, que servir al Señor y ser sus discípulos. No solamente ser asistentes, no solamente ser de alguna manera estar presentes, pero realmente seguirle de manera tal que lleguemos a ser como nuestro Maestro, que lo amemos tanto que estemos dispuestos a pagar el costo, que podamos evaluar nuestra propia vida, ver el fruto que trae honra a Dios y que agrada a Dios. Y un día el Señor dará recompensas a aquellos que le han sido fiel. Así que qué hermoso es meditar en esto. Es el desafío de este año. Seguiremos hablando otros aspectos de lo que es el discipulado bíblico, pero que hoy podamos meditar en este principio de año. ¿Cómo va mi vida? ¿Qué tipo de discípulo soy? ¿Estoy en los bordes de fuera? ¿Estoy más o menos comprometido con el Señor? ¿O estoy realmente comprometido con el Señor? Realmente amando, siguiendo, aprendiendo las enseñanzas, escuchando y aplicando las enseñanzas de mi Maestro, porque le amo, quiero ser como Él.
estoy dispuesto a pagar el costo porque Él vale más que cualquier otra cosa en este mundo y de Él viene la recompensa. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, en este día, en esta tarde, si lo estás escuchando en la tarde, y que nos motive a vivir este 2022 comprometidos con el discipulado de Dios, siendo discípulos que traen la gloria al Señor, que dan mucho fruto y que reciben la recompensa. Dios le bendiga. Padre Celestial, gracias porque tú nos das esta oportunidad de tomar un tiempito, de meditar en tu palabra, este concepto tan importante y tan profundo, de ser un discípulo tuyo, que te ama, que te sigue, que crece en tus caminos, que obedece tus palabras y que se asemeja a Cristo y que por lo tanto trae gloria a tu nombre. Señor, que podamos evaluar ese costo del discipulado, de ser creyentes, que estemos dispuestos a pagar ese costo, Señor, y que por amor a ti, porque tú vales más, aunque nuestra propia vida, aunque nuestras posesiones, aunque cualquier otra cosa, Señor. Y que, Señor, que este año 2022 sea este año donde nosotros podamos ver un crecimiento real, exponencial, en nuestras vidas particulares, en las familias, Señor, y en la iglesia, en tu iglesia, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, si hay alguien que nos está escuchando, que no te conoce, no puede ser nadie tu discípulo si no ha pasado por el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo Jesús. Es el único que puede transformar la vida y cambiar un pecador y hacerlo un discípulo del Señor. Que ese evangelio sea real en la vida de cada uno de nosotros también que hemos creído, para que llevemos fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús.